Se dice que la atención hoy en día es el nuevo petróleo. Te dicen, si no ganas la atención en los primeros 4 o 5 segundos, Sí. los pierdes. Los ya pierdes. te scrollearon, ¿no? Y a ver qué otra cosa sucede. Bueno, pues estamos en un capítulo más de Frecuencia Zenmo con un invitadísimo. De hecho, es nuestro primer invitado que tenemos en nuestro podcast. Para nosotros es un gran honor. El honor es todo mío. No, hombre, muchas gracias, Es el César. primero. Es nuestro primer invitado y la verdad te agradecemos mucho. Queremos invitar a mucha gente, entre pues amigos, conocidos, clientes, etcétera. Y estamos muy contentos de tener hoy, el día de hoy, a César Portillo Gallardo, que naciste en Chihuahua, César. Nací en Chihuahua, casi Ajá. que nada más fui a nacer. Allá era la familia de mi papá, pero llegué a Querétaro como a los 4 años, entonces ya soy más queretano. Más queretano, de adopción, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle de México, aquí en Querétaro. En la VM, Campus Curiquilla. Somos colegas de carrera, ¿no? Así, Yo sí, también estudié en el tú estudiaste en el TEC, ¿no? Yo en el TEC, pero en la UVM, perfecto. Pero más o menos ya checamos si somos contemporáneos. Contemporáneos. Estudiaste la maestría. ¿Estás estudiando la maestría ahorita en Mercadotecnia? Entré a la maestría en Mercadotecnia, Ajá. porque es un poco lo que estoy haciendo ahora, y dije, bueno, para darle estructura a lo que voy aprendiendo. Excelente. Ahorita lo estoy cursando. No, y vamos a platicar de muchas cosas ahorita. Y bueno, fíjense nada más su experiencia, ya casi 30 años trabajando en televisión educativa. Trabajaste casi 8 años en comunicación institucional en el SAT. En comunicación institucional, sí. Empezamos en el área de atención a capital humano, en capacitación, y de ahí nos absorbió el área de comunicación institucional para ponernos a hacer otro tipo de cosas ya de cara al contribuyente. Entonces estuve 16 años en el SAT y como que la mitad fue capacitación. Teníamos el sistema de TVSAT, que era un sistema muy padre, y ya después en comunicación institucional ya de cara hacia afuera. Pues. Oye, entiendo, sí. Aquí en el SAT hay todavía un estudio de ¿Qué televisión. crees que no? Ya lo quitaron cuando me jubilé. No es cierto. Pero sí coincidió que lo desmontaron cuando yo en 2014 más o menos fue que dejé de trabajar en el SAT y duró un par de meses nada más. Deshabilitaron eso y ya no existe, pero sí. Ahí hubo un estudio pues, durante 20 años tal vez. Era muy padre. Cuando todavía no era por streaming, teníamos ahí una antena, subíamos la señal al satélite y mandábamos El SAT tenía, cuando yo trabajaba ahí, 33,000 empleados. Ay, hijo. Y teníamos como 200 y cacho aulas receptoras. Entonces, en lugar de mandar a alguien a capacitar a hoy parece muy obvio porque pues, lo grabas y lo mandas por YouTube, o incluso lo puedes hacer en vivo en cualquiera, en un Zoom o algo así. Pero en aquel entonces, de hecho, recuerdo que sacaron algún artículo porque nuestro modelo era como pauta a seguir por las administraciones tributarias latinoamericanas, ¿no? Y la manera en que se armaba la tecnología y que subíamos. Empezó con videocassettes. Lo que hacían es que antes de que yo llegara, grababan el programa, lo ponían en un videocassette y entonces armaban el paquete con el cassette, un paquete de texto y todo, y lo mandaban por paquetería a todas las aulas para que lo tomaran y ahí aplicaban sus evaluaciones y eso. Y después evolucionó a hacerlo en vivo. Incluso las primeras interacciones eran con fax, que ya no se usa el fax, ¿no? Pero entonces las personas mandaban sus preguntas por fax y las contestábamos en vivo y pues tenía todo el sabor y la emoción que tiene hacer televisión en vivo, ¿no? Qué cosas, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y luego también estuviste en el municipio de Querétaro, en el área de comunicación de un proyecto de modernización municipal. Así se llamaba el proyecto de modernización municipal. Básicamente era un poco, hacíamos y estaba en conjunto con el área de capacitación. Y este proyecto buscaba primero ordenar todo lo que hacía, mapearlo y ponerlo en procesos para hacerlo más claro y después bajar fondos federales para apoyar esos procesos, ¿no? En aquel entonces estaba el famoso INADEM, no sé si siga, pero entonces no eran fondos directamente para el municipio, pero sí para proveedores que le daban servicio, de tal manera que recuerdo uno que era un software de georreferenciación que costaba como 2 millones de pesos y el proveedor ganaba esa financiación, pero el software era para el municipio, ¿no? De tal manera que el municipio podía ver, aquí no puedes poner un bar porque hay una escuela o mapas de todo lo que los asuntos que tenían que ver y así para varios proyectos municipales,
proyecto de modernización municipal, estrategia de modernización municipal se llamaba, buscaba bajar fondos para estos procesos, pero primero había que mapearlos y eso fue un proyecto como de año y medio. Tú sabes que el marco en el que se desarrolla el gobierno municipal son 3 años. Ajá. Entonces fue un poco rápido, pero sí logramos cristalizar varios proyectos, y mi labor ahí era un poco hacer la comunicación hacia afuera y hacia adentro. Estuvo muy padre, la verdad. Siempre en el área de comunicación. Y qué padre, porque también fuiste subdirector de imagen y diseño en la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República en tiempos de Peña Nieto. En tiempos de Peña Nieto fue en 2016. Existía... Bueno, existe todavía, dan un premio, en México la Presidencia de la República otorga un premio nacional de ciencias en ciertas categorías, física, medicina, etcétera. Y el famoso, y a estos que ganan el premio se les ofrece una membresía en el Consejo Consultivo de Ciencias. Entonces los científicos más prominentes del país son consejeros de la presidencia. Y entonces era un poco la labor ahí era padrísima, porque por ejemplo, conocí al doctor Menchaca, que participó, que por ahí participó en el CERN, ¿no? Él era físico mexicano por ahí. El doctor Aluján, no lo puedo olvidar, porque doctor Aluján era un entomólogo. Estudiaba bichos. Disculpa mi ignorancia. Sí, que es especialista en insectos. En insectos. Y resulta que México tenía un bloqueo porque decían que el aguacate mexicano podía transportar una plaga. Él demostró que el aguacate mexicano no criaba eso, que no podía, que no era posible, y se eliminó un bloqueo que era que acabó una derrama económica del orden de los 5,000 millones de pesos, un montón de ceros que no me acuerdo, ¿no? Entonces no me acuerdo cómo se llama el doctor que creó la tinta indeleble, en fin, una cantidad de personajes que tuviste la oportunidad de conocer. Y entonces era un poco hacer como comunicación de los propios miembros del consejo, de los proyectos que trabajaban para la presidencia, y como de divulgación científica. Fue un año, porque solo estuve un año ahí, fue un año fantástico, porque tratar de bajar lo que los mejores científicos del país tenían que compartir con las personas era padrísimo. No había muchos recursos. El área de audiovisual era yo. Pero por ahí todavía, si ustedes buscan en YouTube, CCC, es Consejo Consultivo de Ciencias, CCC Ciencias, por ahí van a encontrar un montón de videitos que pues nos compartes la liga, ¿no? Sí, y con mucho gusto. Ponemos en la descripción del video, ¿no? Y es muy padre, porque con el paso del tiempo me remito a eso, y hay gente en Bolivia y no sé qué, que les mandaron estudiar el video porque de alguna manera les servía para su tarea, ¿no? Hablaban de desertificación, del árbol de Ramón. Hay el doctor Larque, ese también no se me va a olvidar. El doctor Larque es de por ahí de Mérida, y él proponía, el árbol de Ramón es un árbol que crece prácticamente silvestre en el sureste mexicano, pero produce una como cerecita. Ajá. Si tú le quitas con la cerecita, con la cascarita, ajá, puedes hacer unos tés que son medicinales. Pero las semillitas se transforman en harina, que es naturalmente libre de gluten, con doble de fibra. El agua que ocupa un campo de, una hectárea, es como el 10% de lo que sería una hectárea de maíz, ¿no? ¿Cómo crees? Y no tienes que quemarlo. En fin, él proponía el árbol de Ramón como toda una revolución verde en México. Y entonces un montón de temas que tuve la oportunidad de compartir ahí, y que por ahí están todavía, ¿no? Pues nos compartes las ligas. Con mucho gusto. Oye, y bueno, ¿eso estuviste en la Ciudad de México o desde aquí de Querétaro? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y ahí me tocó el temblor del 2017. Y además las oficinas eran en el mero centro de la ciudad, en un hospicio del siglo XVII. Había de ver cómo se sintió eso, pero el lugar era bellísimo, ¿no? Mira. Entonces te regresaste a Querétaro y entraste como subdirector de marca de Libertad Servicios Financieros. ¿Que sigue con ese nombre o ya cambió? No. Este año implementamos un cambio de un rebrandeo. Okay. Ahora es Libertad Financiera.
Ok. Tratamos de dar una imagen para Actualizarse, mantener a nuestro público, ¿no? pero llegar a generaciones más jóvenes. Entonces, Ajá. el nombre ahorita, el nombre comercial es Libertad Financiera. No llegué, fue muy curioso. La verdad es que yo me sentía solo en la Ciudad de México, mi familia se quedó aquí Ah, y entonces me invitaron al área de comunicación interna. ujú. Como a los 6 meses hubo ahí un ajuste institucional y me invitan a Mercadotecnia y ahí pasé una serie de puestos o de funciones y Ujú. el más reciente es subdirector de marca. Oh, Lo que estoy haciendo. interesantísimo. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, hacer varios proyectos. Y siempre a mí me ha llamado muchísimo la atención la creatividad con la que trabajas. Es decir, cada proyecto le imprimes un sello distinto y siempre buscando conectar con las audiencias de manera muy creativa. Entonces, por eso te invitamos, porque justamente yo quisiera hablar un poquito sobre creatividad y tu proceso creativo, porque siempre me ha llamado mucho la atención cómo exploras distintos caminos y buscas que la creatividad, ¿no?, logre la eficiencia para una marca, en este caso. De hecho, y quería empezar a preguntarte, bueno, ¿cómo descubriste tu parte creativa o desde cuándo descubriste o entendiste que este era tu rollo? Pues no sé, supongo que desde la Desde universidad, la ¿no? Cuando universidad. estás estudiando dices, pues puedes ser administrador de contenidos o puedes hacer un montón de cosas o puedes ser el que genere los contenidos, ¿no? Ajá. El que busque la forma de conectar con los audiencias. Entonces, desde ahí me gustó trabajar en guión, Ajá, ajá. me gustó estar detrás de las cámaras y yo creo que la labor me acuerdo mucho que en una clase y después fue una discusión que tuve con un jefe después, digo, lo que me gusta de esto que ustedes hacen, que tristemente no es mi día a día, ¿no? Pero el lenguaje audiovisual, digo, si existe un lenguaje audiovisual, su característica es que se puede reescribir el código en cada esfuerzo, ¿no? Entonces, Ah. tienes que inventarlo, Ujú, ujú. tienes que ponerte como Descartes, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Ese fue, ¿cómo se dice? Sócrates, pero dice, olvídate de lo que sabes y empieza a construirlo de cero, ¿no? Y entonces, me acuerdo mucho de una frase, creo que es de Robert Rodríguez, que decía, no te preguntes si eres creativo. Dice, eso no vale la pena. Si ya estás decano, entonces asume que lo eres, ¿no? Pero empieza a desarrollar habilidades que dice, si eres creativo y tú puedes usar la cámara y hacer el guión y hacer la edición y todo eso, eres imparable, ¿no? Y entonces ya entrando empezando la carrera profesional, digamos, cobrando ya, Ujú, ujú. dices tú, tengo que aprender a hacer más cosas, ¿no? Y entonces eso te va dando una visión como más completa, ¿no? Yo, por ejemplo, te veo a ti aquí, pero igual podrías estar ahí atrás con los compañeros en cabina Sí. y te he visto acomodar las luces y eso, ¿no? El, el, la creatividad es una cosa muy curiosa. Por ahí, hace años tuve la oportunidad de ver al Wiri Wiri, lo contrataron para dar Sí. una conferencia de eso y tú dices, si alguien podría hablar de eso. Y dice, yo no creo que haya un método de eso, no creo, debe haber muchos libros, dice, pero no hay, ¿no? Dice, simplemente como una actitud de decir, empieza por creértelo, ¿no? Porque si no te lo crees tú, nadie más te lo va a comprar. ¿Tú crees que la creatividad se aprende o ya se nace, se tiene con eso? Yo creo que más que se aprenda, se empieza a ejercer, ¿no? Ok. Es decir, en el momento en que tú te quitas la traba de decir, no, es que yo no puedo, no, es que pasa mucho en el trabajo cuando es que ustedes son creativos porque trabajas en un área que se supone que debe serlo, pero todos podemos ejercer la creatividad en cualesquiera que sea nuestra profesión, ¿no? Hay creatividad en la forma en que hacemos tacos y así lo ves, ¿no? En el momento en que tú dices, ¿y si en lugar de lechuga le pongo más chicharrón? No sé. Entonces creo que, híjole, o sea, hay personas que son excepcionales en la expresión de su creatividad, ¿no? Pero creo que la creatividad es más una actitud de decir, sí lo Vamos a creo. ejercerla. Y como dicen por ahí, es 10%
talento y 90% trabajo, ¿no? Conozco un montón de gente con un montón de buenas ideas, pero nunca he logrado cristalizar nada, ¿no? Y entonces si tú ves, y te voy a poner de ejemplo, recuerdo que teníamos por ahí una idea, ¿no? Pero era como muy complicada y luego dices, ¿y si en lugar de hacerlo en la luna lo hacemos en un campo de fútbol? La creatividad es eso, ¿no? También un poco decir, expresas lo mismo de otra forma. Por ejemplo, alguien decía de una película de Kurosawa, ¿no? Que no me acuerdo no me acuerdo cuál era, pero decía, es Hamlet, ¿no? Pero en lugar de Dinamarca era el Japón medieval y en lugar de caballeros eran samuráis. Dice, la esencia es la misma, ¿no? Y era otra forma de demostrarlo. Entonces, creo que en este trabajo la creatividad se expresa de muchas formas, pero es un poco los verdaderos creativos son los que lo hacen, ¿no? Es decir, el bajarlo de acá. El bajarlo, acá, ¿no? sí. Porque tener ideas y pero aterrizarlas. todo el mundo, ¿no? Pero hacerlas reales, ese es el verdadero Y justamente por ahí, cuando te llega un brief, ¿no? ¿Qué es lo que haces primero? Primero dices tú, ay, a ver, ¿por dónde? ¿Cuál es el mínimo? ¿No? Porque me ha pasado que te dicen, tienes que hacer un spot de 20 segundos y tiene que tener una oferta y un call to action y los legales y tiene que, entonces, ¿y No, dónde, pues y cuál es la idea? ¿No? Y a veces la idea es una frase, ¿no? Sí, pocas palabras. Y yo creo que en este tipo de trabajos, la capacidad de síntesis es como una gran herramienta. Por ejemplo, el cuento latinoamericano o el cuento en español más corto, me acuerdo mucho de Monterroso, era y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y durante muchos años fue el cuento más corto en español, ¿no? Oh. Y tú dices, y si tú pones el cuento en Google, vas a encontrar, hay una serie de cómics donde lo expresan de diferentes formas, ¿no? Hay uno donde está una chica que despierta y ve a un viejito ahí al lado y entonces el dinosaurio es ese, ¿no? Otro cuate que estaba en Cuba y voltea y veía una foto de Castro en eso, en fin. Pero después hay un mexicano regiomontano, Rafael Lomelí, me parece que ahora tiene el récord del cuento más corto. Dice, ¿olvida usted algo? Ojalá. Y ese es todo el cuento. ¿Olvida usted algo? Ojalá. 4 palabras. y ahí hay toda una historia y hay un montón de historias. Si me preguntas, ¿no? O sea, dices tú, él quisiera olvidar. Es decir, es un poco como el Funes, el memorioso de Borges. Es como Sheldon, el de esto que tenía memoria idética y que sufre por eso. O, en fin, no hay un montón de cosas, pero tiene todos los elementos de un cuento. Hay una presentación de A, una presentación de B, un conflicto y un desenlace. En 4 palabras, ¿no? Entonces, creo que ¿qué es lo primero que haces? Es tratar de entenderlo y decir cuál es el corazón de esto. ¿No? Y después alinear los objetivos de, por ejemplo, en el caso mío, es muy importante alinear. Sí, tú puedes tener una gran idea, pero si no cumple con el objetivo, por ahí decía alguien, hay videos que se hacen virales, pero eso no se transforman en más clics o en más interacción con una marca, ¿no? O en más ventas, ¿no? Al fin de cuentas. Entonces, lo primero es decir, ¿qué es lo indispensable que quiero comunicar? ¿Cuál es el objetivo de la organización para comunicar eso? Y después, sí, ver cómo le metes corazón a eso, ¿no? Ahora, por ahí hay una cosa que digo, uno tiene que creérsela para compartirlo, ¿no? Puede ser un mercenario en esto, pero al final no conecta, ¿no? Entonces, lo primero es, sí, a ver, ¿qué es lo mínimo que tengo que cumplir? Correcto. Y después déjame contarte una historia que yo crea o sienta que lo trabajas un poco, sí, desde acá, pero un poco desde acá, ¿no? Si sientes que ahí hay algo que tiene entrañas, lo vas desarrollando. Oye, muy interesante. Y hablando un poquito de lo que está sucediendo hoy en día, de que todo tiene que salir más rápido y más barato, ¿no? Eso está cañón. Sí. A nuestros tiempos, cuando pues nada más había televisión y una producción de televisión era muy cara y había presupuesto para eso, pero ahora ya tantas versiones y más rápido todo. ¿Tú qué crees que esta nueva era está matando, o sea, esta rapidez y esta forma de que todo sea más barato? ¿Crees que esto está matando la creatividad o la está obligando a ser mejor?
Yo creo que tiene un poco de ambas porque, eh, por ejemplo, antes llegar a desarrollar una carrera como creador de contenidos que le Ujú. llaman hoy, que siempre ha sido un, un concepto que me molesta porque es como decir creador de contenidos, pues todo puede, que es un contenido, pues con que tenga algo ya es, pero bueno, Ujú. entendiendo el concepto. Creo que lo democratiza porque cualquiera, ahora es Mm. mucho más barato, ¿no? En nuestros Sí. tiempos, una cámara, pues ni pensar que ibas a grabar con un celular, pero hasta un celular tiene Tiene un muy excelente. buena Sí. calidad. Entonces se democratiza y ya cualquiera puede tener las herramientas para hacerlo, ¿no? Ya hay un montón de software libre para edición, en fin, ya no es tan caro como en otros tiempos. Y entonces eso permite a actores que antes no hubieran podido, Ujú. no sé cómo empezaste tú, Ujú. pero te aseguro que necesitaste No, invertirle un hombre, buen a la computadora, el disco duro y la tarjeta de video, un toda la dineral. infraestructura, ¿no? Hoy es más sencillo, ¿no? Ujú. Y eso me parece fantástico porque le permite la entrada a actores que de otra manera no hubieran tenido oportunidad. Ujú. Ujú. Pero esta rapidez de consumo, hace poquito había una entrevista con Ben Affleck y Matt Damon que Creo que sí vi algo. explicaban, Ujú. decían, antes tú tenías una estructura así, ¿no? Donde vas planteando, presentando los personajes y ¡pum! Aquí hay una escena de acción y ellos hablaban de películas de acción. Ujú. Ahora te piden que haya una explosión o Ah, sí. 18 muertos a los 5 minutos porque los pierdes. Y eso es más que de la facilidad de eso, la rapidez de consumo. La gente está con el celular y la gente está a veces también yo, cuando te estás aburriendo con la tele, estás aquí viendo otra cosa. Sí. Entonces necesitan, como que nos estamos sobreestimulando y hoy necesitamos más. Yo celebro la democratización de los medios, sí, porque te estabas perdiendo de mucho antes, ¿no? O sea, Ujú. pues ahorita, por ejemplo, estos que la verdad nunca los he visto, pero hay gente que hace podcast, ¿no? Ujú. Que es Ujú. mucho más famosa que gente que tiene su programa en alguna televisora, Es ¿no? O correcto. que tiene mucho más seguidores y al final la potencia de su mensaje es mayor. Y entonces eso cambia el juego Muy definitivamente, cañón, ¿no? muy cañón. Y entonces sí creo que tiene un aspecto positivo. El Ujú. problema es que estamos ante una multitud de estímulos y perdemos foco, ¿no? Perdemos atención, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se leyó El Señor de los Anillos, ¿no? No, Porque se imagina. ¿quién lo va a hacer cuando tienes un montón de estímulos acá y ves un resumen de 2 minutos y te lo tienes todo? Entonces, eh, Se dice ti- que la atención hoy en día es el nuevo petróleo. Quien domina la atención es como si hubiera encontrado un pozo de petróleo en su casa. te dicen, si no ganas la atención en los primeros Ujú. 4 o 5 segundos, Sí, los pierdes, los ya te pierde. scrollearon, ¿no? Y a ver qué otra cosa sucede. Entonces, en ese sentido, creo que sí podemos perder mucho Ujú. en el momento en que las audiencias no nos dan la oportunidad de construir un producto más complejo, ¿no? Y por otro lado dices tú, bueno, pues si esos son los términos en que ahora vamos a jugar, sí, Pues a sí, entrarle, tenemos que entrarle y es una ujú, oportunidad pues de reinventarnos y de de reinventar. reaprender, ¿no? Porque al final no queda de Sí, otra, ¿no? sí, no queda. Puede gustarnos o no, pero la inteligencia artificial, que yo odio muchos productos de inteligencia artificial, estas voces mecánicas y Sí. que no tienen corazón, pero a veces que ni siquiera lo distingues, ¿no? Y que tú Sí, dices, ya. ¿cómo ibas a lograr esa imagen? Ya por ahí ya hay películas donde por ahí había Ujú. creo que en la de Napoleón, ¿no? Hay una toma Sí, sí, donde sí, sí, sí. está y tú dices, "Oh", y luego está todo el tema filosófico y el sustento ético de eso, está bien o está mal, pero lo que puedes debatir lo que quieras, pero lo que no puedes hacer es excluirte, porque es un No. hecho que está aquí, ¿no? Y hay que adaptarse. Hablando de la IA, ¿tú crees que sea una amenaza al creativo o lo potencia? Creo que pasa lo mismo que con el acceso a los medios para producir materiales, ¿no? Antes era una cámara carísima, ahora es una más chiquita. Ahora ni siquiera eso. Yo creo que es un riesgo, sí, que perdóname si divago demasiado, No, pero no, no. por ejemplo, pienso en Alfred Hitchcock, ¿no? Ujú, Un ujú. maestro de suspenso. Era, Sí, maestro. era el parámetro, era donde estaba la vara. Y de repente Ujú. ya no.
él seguía haciendo lo mismo. El problema es que las audiencias cambiaron, ¿no? Creo que ese fue el caso con Hitchcock o Woody Allen, ¿no? Woody Allen era un comediante de culto y de repente simplemente las audiencias no conectan con lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, y eso no le quita la genialidad que tuvieron en su momento. Claro. Entonces, la construcción de una imagen, si tú ves a Christopher Nolan, ¿no? Nolan, no sé cómo se dice, que no le gusta usar CGI y todo eso, tú ves algunas de sus tomas, pero por supuesto que tuvo que haberlo hecho, ¿no? Claro. Y entonces todo el arte de construir esa imagen poderosa, a lo mejor ya lo puedes hacer con un prompt, ¿no? Llegará el momento en que no lo distingamos probablemente, ¿no? Y sí creo que debatir si está bien o está mal, creo que va a ser un siguiente paso, ¿no? Es como el Blade Runner, ¿te acuerdas? Que decía, acércate a la foto así, acércate no sé qué tanto. Sí. Es un poco... incluso una vez lo platicaba con ChatGPT porque me acordaba de... antes de la microminiaturización de los transistores en los 70s, una computadora mientras más espacio ocupara, pues más potencia tenía, ¿no? Y entonces Asimov veía la famosa IPAC 9000, no me acuerdo cómo le llamaba, pero era la megacomputadora que era un edificio de 6 cuadras y como 8 pisos de alto. Y las personas, no me acuerdo cómo se les llamaban, si redactores o qué sé yo, era tan compleja la maquinaria de la computadora que solo unos cuantos elegidos podían interactuar con ella y se volvió una especie de oráculo, ¿no? Y entonces la habilidad de pedir la información a esta supercomputadora era lo que te distinguía de los demás, ¿no? Y es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Hoy todo el mundo tiene inteligencia artificial, hay quienes lo usan en lugar de un buscador, pero conforme vas interactuando, no la uso demasiado más que para generar información. Es decir, en términos audiovisuales no la he trabajado, pero conforme vas interactuando y más preciso y más elementos le das, pues te da resultados más aterrizados y más favorables, ¿no? Y luego todavía falta, ya te lo dan, ¿y qué haces con eso? No lo dejas tal cual, sino que en fin, no me gusta, pero no te puedes aislar. ¿Tú crees que la creatividad humana sigue siendo irreemplazable? Yo creo que sí. Yo hasta ahorita creo que sí. Yo, cuando hablan de eso, yo digo, acuérdense de John Henry Irons. ¿Ubicas a este personaje? No lo ubico. No. John Henry ponía vías del tren, ¿no? Agarraba su vaso, era un afroamericano gigantesco, fuertote, y entonces trajeron una máquina para poner los pilotes estos. Y dijeron, no, que John Henry es mejor y que no sé qué tanto. Y se puso al tú por tú y construía una vía por allá y John Henry con su mazo, y cuenta la leyenda que le ganó a la máquina y después murió de un infarto. pero hoy el nombre de John Henry es como sinónimo del hombre sobre la máquina, ¿no? Y que por cierto después se volvió... hay un personaje, cuando muere Superman en los cómics, es como todo está conectado. Hay un personaje que se llama John Henry, que es... Que usa una armadura y es un poco un homenaje a John Henry Irons, ¿no? Entonces después le dieron una oportunidad de ser una especie de Superman como en honor al personaje. Entonces creo que sí, que siempre la creatividad está encima de eso. Puedes tener, y hoy lo ves, o sea, tú tienes cantidad y me voy al cine porque es donde se nota más, ¿no? Cantidad de directores que usan CGI y ves a los Vengadores y ves al Capitán América con esto y otro. Y luego ves una película de Christopher Nolan y dices tú, ¿dónde está el CGI? ¿No? Y yo personalmente me engancho mucho más porque además tienen regularmente historias más complejas, pero visualmente no le piden nada a esto que tiene acá. Hoy creo que todavía la creatividad es superior a lo que hacen ellos, ¿no? Hoy creo que una persona creativa que conoce el negocio, que agarra su camarita y su micrófono, puede hacer algo mejor que lo que le vas a pedir a un robot. A un robot, ¿no? Hoy sí creo que todavía podemos seguir ganando. Todavía. Y si lo mezclas, pues bueno, tomas la ventaja de uno y le agregas tu plus, ¿no? Porque todo el mundo lo está usando, o sea... Ves cantidad de animaciones, te metes a Facebook y todos tienen una imagen que generó la IA, ¿no? Sí, por todos lados. Pero de ahí todavía falta
el plus, este escalón adicional que le sigue dando la mente humana, el creativo. ¿Qué consejo le darías a un creativo joven el día de hoy? Híjole, está complicado, pero muchos, o sea, que no se aísle de lo que está sucediendo, sí, pero que se dé la oportunidad de intentarlo. ¿Qué pasa si se va la luz, no? O sea, Ándale. ¿cómo desarrollas si un guión, ¿no? Ajá. Que no hay internet, que mil cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, que siga intentando arrastrar el lápiz, literalmente, ¿no? El hecho de... Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El retorno de los brujos, de Jacques Verger, y empieza, dice que el primer error de la iglesia fue cuando empezó a pintar ángeles con alas. Dice, al cielo se llega con las manos, ¿no? Y entonces el hecho simbólico de agarrar un lápiz y ponerlo te conecta con la realidad como no lo hace un teclado, ¿no? Entonces, la primera es... Sigue siendo valioso agarrar el lápiz, aunque tengas una letra de doctor horrible como la mía. La otra es, por ahí se cuentan del creador de Winnie the Pooh, Alex Alexander Mine, creo que se llama. Dice que era muy descuidado, que siempre perdía cosas, como algunos que conozco, pero decía que era una forma muy padre, y además tenía mala memoria, porque todo el día estaba descubriendo cosas. Dice, ay, aquí está esto que había perdido, ay, no sé qué tanto, ¿no? Y él decía que era un poco como serendipia, ¿no? Es decir, permítete descubrir en el día con día cosas que a lo mejor no te van a servir, pero anótala y guárdala, ¿no? O a veces despiertas porque tuviste una pesadilla donde había 3 versiones de ti, uno joven, uno viejo y tú mismo. Tú dices, ¿qué es eso? No sé, pero lo escribo porque en algún momento me puede servir en otro lado, ¿no? Entonces, esta actitud de serendipia, de andar con tu libretita o ahora ni siquiera con el celular y dejarte notitas, esto es, me parece, una herramienta padrísima para un creativo, ¿no? Fíjate. Otro consejo que dan, y no es mío, no recuerdo el autor, pero dice, mantén a la mano siempre un tótem. Tú sabes cuál es, algo que te ayude a llamar a tus poderes creativos. Por ejemplo, una especie de talismán. Una especie de talismán que a lo mejor no tiene significado para nadie más que para ti. Y te voy a poner un ejemplo bobo que mi anillo se ve por aquí. Es un anillo que compré en el tianguis, pero me recordó mucho al de Linterna Verde, el personaje, ¿no? Y es un personaje que me gusta mucho porque su superpoder, sí, claro, es el anillo, ¿no? Puede ser lo que sea, pero es la fuerza de voluntad, ¿no? Decía, tienes que imaginarlo y luego tienes que tener la consistencia de hacerlo. Decía, usar el anillo, un Linterna Verde que resultó ser mexicano, es como cuando dejas de fumar. Dice, ese es el esfuerzo de voluntad que necesitas y se siente como si fumaras 3 paquetes. Entonces, un anillo que te permita recordar cosas que no tienen que ver con tu día a día, ¿no? Que te permitan, que te recuerden que está bien creer en Linterna Verde cuando eras niño, que no sé qué tanto. El tótem que sea para ti, Manuel, o para cualquier chavo, si... consérvelo cerquita o en su escritorio o en la ropa o hay veces que... Un DeLorean para mí. Un DeLorean, sí. Tengo un amigo que es fan también y tiene su DeLorean ahí donde se pone a editar. O luego si te sientes un poco en un ambiente godín que no puedes, no le digas a nadie, pero a veces me pongo un chaleco y una corbata con Wolverine aquí abajo, pero no se nota. Pero yo sé que está, ¿no? Y entonces ese toque juguetón que te dices tú cuando estás así como, ay, ¿qué hago? ¿Te acuerdas? ¿No? Algo te permite sentirlo. Entonces, ese tótem siempre es bueno tenerlo y es de los consejos que me atrevería a decir, ¿no? Y el otro es, no te preguntes si eres creativo o no. Si estás en esto, es que ya eso la decisión, la voluntad, la actitud de decir, yo soy creativo, aunque solo tú te lo creas y nadie más te contrate, eso ya te pone por encima de una inmensa mayoría, ¿no? Y entonces la otra es desarrolla herramientas. ¿En dónde vas a ejercer tu creatividad? En lo audiovisual. ¿Qué necesitas? Usar una cámara, usar un micrófono. Claro que, y tú lo sabes, sirve tener un equipo, un equipo profesional y especialista en cada cosa, pero también tienes que saber qué pedirles, ¿no? Entonces desarrolla todas las habilidades que puedas, aunque no seas bueno, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos aquí hablando al micrófono, seguramente le hablamos aquí a Felipe y lo hace mejor, pero pero el hecho de exponerte, de intentarlo, te permite tener una visión que no tendrías si estuvieras sentado allá, ¿no? Claro. Entonces, hazlo, ¿no? Inténtalo.
el primer paso es creerlo y lo demás busca la batería de herramientas que te sirva para eso. Y hoy hay un montón. Si va a ser la IA, que esperaría que no, pero si va a ser, vuélvete el mejor haciendo los famosos prompts, ¿no? Por lo menos. Justamente hablando de habilidades, como última ya pregunta de esta charla tan amena, oye, ¿qué habilidad ves tú que será indispensable en 5 años? 5 años nada más. Híjole, yo creo, y ahí te va, porque la ironía del asunto es que hoy hasta para desarrollar un guión le pides a una IA que lo haga, ¿no? Pero para darle los elementos necesarios tienes que... Es decir, apréndete las reglas para poder romperlas, ¿no? Entonces, necesitas exponerte a un montón de estructuras de pensamiento y eso te lo da el lenguaje. Es decir, lee todo lo que puedas, ¿no? Porque eso que ya se publicó regularmente pasó un filtro y no es lo mismo que las memorias de Manuel, que las aventuras de César, ¿no? Pero todas esas estructuras diferentes le obligan a tu mente a procesar distinto, ¿no? Y todo eso te va a ayudar, aunque sea para hacer un prompt que después te va a hacer el guión, ¿no? Por lo menos, claro. Pero mientras más formas tengas de expresar lo que crees, los programadores escriben, ellos en su fábrica de software escriben ciertas líneas para que el software desarrolle una función. Y los más hábiles son los que lo resuelven en menos líneas, ¿no? Entonces, pero la capacidad de síntesis la vas a obtener, irónicamente, hasta que estés expuesto a un montón de ideas y de estructuras de pensamiento. Y para eso están los libros, para eso están las películas, pero sí creo que, sobre todo las nuevas generaciones, que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a enfrentarnos te iba a decir a la hoja impresa, pero ni siquiera hay un montón de libros ya, en tu Kindle la puedes leer, pero leer mucho te va a permitir, irónicamente, tener toda esta información, desarrollar una capacidad de síntesis, que al final el criterio. Lo que tienes que hacer es poner en una capsulita así de información todo lo que tienes que decir, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? Exponernos a cuántas formas de estructurar el pensamiento a través del lenguaje puedas, eso te va a ayudar ahorita en 5 y en 100 años tal vez. Oye, pues buenísima la plática. Mucho choro, disculpa. No, pero está buenísima. Se nos acabó el tiempo bien rápido. Sí, es lo que veo. Ahora hay que editarlo, ahí le dejamos a los compañeros. Pues esto se queda así, hombre. Está genial y pues hay mucho que aprender todavía, yo creo. Sí. ¿No? Mucho que explorar, seguir investigando y desarrollando ¿no? Y disfrutando de pues esta nueva época que viene, que creo que está dura, ¿no? Es en el sentido de muchos cambios muy fuertes y profundos. Y cada año sale algo nuevo, o sea... Ni siquiera cada año, cada 2-3 meses. ¿No? Esto de la inteligencia artificial, de que de repente te mandan algo y no sabes si es real o no. Ya no sabes. Esto no lo veíamos venir, ¿no? No, nunca. Yo no creí que llegáramos a ese nivel en donde ya no vamos a creer lo que vamos a ver. Pero sí, la verdad es que siempre es emocionante, la tecnología, aunque de entrada nos incomode. Sí. Seguramente vamos a acceder a nuevos niveles de compartir historias, de compartir información y pues nada, adaptarnos y allá, y no me descuerda porque aquí seguimos. Nada más decirte que estoy muy honrado y muy agradecido. No, hombre, al contrario, de que me hayas invitado. No, la verdad es buenísimo compartir información como la tuya y saber pues que estamos aquí en Querétaro, ¿no? Y está muy padre, ¿no? Y ya verás que cuando sea viral tu podcast, a ver qué más, y que me vuelvas a invitar. No, hombre, al contrario, César, muchas gracias por venir. La verdad es un honor también que haya sido nuestro primer invitado a nuestro podcast. Padrísimo. Y esperemos que se den muchas otras ocasiones y sigamos platicando. Muchas gracias a todos. Y si les gustó este contenido, por favor, compártanlo, escríbanos cualquier comentario y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias.